Gracias por su puntualidad a todos los amigos que están aquí en la comunidad de Capital Factoring. Como ustedes conocen, mi nombre es Jorge Calderón Iturralde. Tengo más de 15 años de experiencia en el mundo de soluciones de liquidez, como yo las llamo. En realidad, en temas de liquidez uno tiene que ser bastante creativo y creativo, obviamente, siempre apegado a la ley, siempre apegado a lo ético y a lo moral. Pues no. Pero dentro de esa creatividad es donde fluyen las ideas y los mecanismos para hacer la magia de obtener liquidez. Eh, Tenemos siempre esos dolores de cabeza. Hoy vamos a hablar quizás un tema más simpático. ¿Cuánto vale mi empresa? ¿Cuánto vale mi empresa? Siempre hablamos de valoración de empresa y en la valoración de empresa a veces nos fijamos mucho en la fórmula, en las partes técnicas, pero hay diferentes formas de llegar al número y también es importante reconocer que no solo hay que llegar al número, sino que analizar si el mercado está dispuesto a pagarlo, porque si bien yo puedo hacer una valoración y técnicamente con la fórmula y trayendo el valor presente, que ya todo eso nos va a explicar Fernando Romero, puede dar un valor, pero puede ser que el mercado no lo pague, o puede ser que mi marca esté mejor posicionada y quieran pagar incluso mucho más. Entonces, es importante conocer ello. Considero que cuando tú tienes o le haces un seguimiento, cuánto está aumentando de valor tu empresa, también le estás viendo el crecimiento, ¿no? No solamente el crecimiento de ventas, el crecimiento de flujos, el crecimiento de esa marca. Y también como experiencia, recuerdo hace muchos años, en alguna consultoría que participé con Fernando, presentamos la valoración. Lastimosamente, el timing en que los accionistas querían vender la empresa no era un buen momento. Por ende, como no era un buen momento, el precio de la empresa en ese entonces era ínfimo. Pongámosle una cifra de $1 millón, cuando realmente los accionistas esperaban mucho más. Lo que terminamos diciéndole es, vende mejor los fierros, vende mejor la planta de tu empresa, porque era la forma de cómo ellos iban a obtener mayores ingresos si es que deseaban venderla, ¿no? Había existido lastimosamente una destrucción de valor. ¿Cómo se da una destrucción de valor? No necesariamente lo haces con plena intención. Lastimosamente también hay cosas del mercado, ¿no? Cuando tenemos concentración con un solo cliente o con un cliente que dependemos el 80% de nuestras ventas. ¿Qué pasa si mañana más tarde, al no existir esa diversificación, ese cliente nos deja? ¿Qué sucede ahí? Obviamente nuestras ventas van a bajar, nos demoraremos en recuperar obviamente el nivel de ventas hasta que eso llegue. Pueden ser meses en el mejor de los casos si somos muy reactivos y accionamos rápidos y proactivos, o puede ser que realmente lo recuperemos en un año, 2 años, para lo cual la valoración que haga actualmente me va a mostrar esa disminución de ventas, ¿no? Esas son las historias de valoración de empresa y eso es lo que hoy yo quiero compartir con ustedes a través de Fernando. Fernando, un poco voy a leer la hoja de vida de Fernando mientras Fernando nos ayuda arreglando el tema técnico y poder empezar. Fernando tiene experiencia de más de 18 años como consultor financiero y en realidad especializado en valoración de empresas. Aquí ya estamos viendo la hoja de vida de Fernando, el currículum académico de él. Siempre que a mí me hablan de valoración de empresas, yo me acuerdo de Fernando, porque para mí él es el especialista en ello, ¿no? También ha escrito libros, ha hecho papers, trabajó también en la Corpey, donde nosotros nos conocimos, también trabajó con los amigos Hansen Hall y en otros lugares actualmente está de Acting Manager de Estrategia y Transacciones en Ernest Young, quien también le agradezco por habérmelo prestado a Fernando para este webinar donde queremos dar valor, aportar valor a todos ustedes, empresarios, para que puedan seguir tomando mejores decisiones y puedan seguir desarrollando y creciendo sus negocios. Recordemos, lo importante es aumentar valor.
creemos valor, aumentemos valor, que es hacia allá donde nos dirigimos. Fernando, te pido que me indiques si ya estamos listos. Sí, Jorge, ya podemos comenzar. Muchas gracias por esa introducción, esas palabras. Y gracias a todos los que están conectados en este momento por Zoom, por LinkedIn. Estamos ya listos pues para arrancar este programa como tal, que bueno, lo hemos decidido llamar apropiadamente cuánto debería valer mi empresa por la sencilla razón de que de pronto en esta charla yo no puedo decirles cuánto vale cada una de sus empresas, pero al menos queremos tener luces en cuanto a cuánto sí debería valer. Entonces, vamos a revisar a lo largo de esta pequeña charla un poco el tema de conceptos, las metodologías, las aplicaciones que se le puede dar al tema de valoración de empresas. En la segunda parte vamos a ver entonces la contestación a esta pregunta, el valor ideal que debería tener una empresa. Y como último punto, pues darles a conocer nuestros servicios en el área de estrategias y transacciones de Ernst Young. Entonces, vamos a hablar entonces de los conceptos que están detrás del tema de valoración de empresas y cómo podríamos definir entonces qué es en sí una valoración de empresa. Bueno, se conoce a este proceso como el proceso de estimación del valor más razonable de la inversión realizada por una empresa en marcha. Entonces, aquí ya la definición propia de valoración de empresas, pues ya se comienza a mostrar las cosas un tanto complejas, porque al menos entran tres conceptos muy importantes dentro de esta definición. Entra uno, el tema de la razonabilidad; dos, el tema de la inversión; y tres, el tema de la empresa en marcha. Entonces, hablemos de lo primero, hablemos de qué es lo razonable desde el punto de vista contable migrando al mundo financiero. Lo cierto es que en temas contables financieros no hay un único criterio de valoración. En realidad existen cuatro criterios de valoración como tal, empezando desde el costo histórico, que es el costo que yo registro en la contabilidad cuando adquiero un bien o un servicio; el costo de reposición, que es básicamente el costo o el valor que tendría reponer algo que yo ya he adquirido previamente y lo quiero reponer por un bien más nuevo, pero de similares características; o tendría también un valor de liquidación, que es el valor que me darían si yo vendo ese bien o ese activo en las condiciones que está en los actuales momentos; y el tema del valor presente o valor de uso, que es lo que ese activo o ese bien es capaz de producirme en el futuro, y esos beneficios futuros traerlos a valor presente. Entonces, ya desde la definición de valoración de empresas estamos medio complicados, porque no hay un concepto de valor razonable, sino que hay cuatro conceptos de valor razonable, y cada uno puede tener cierto valor como tal. Entonces, la pregunta es, ¿y de estos cuatro, cuál es el más razonable de todos? Bueno, todo va a depender de qué es lo que estamos tratando de evaluar y en qué momento lo estamos tratando de evaluar. Porque si hablamos de cuál es el valor más razonable de un activo en su momento de adquisición, pues nos iremos por el costo histórico. Pero una vez que pasamos el momento de la adquisición, ahí entran en juego los otros tres conceptos de valor razonable. Y el punto es determinar de estos tres criterios adicionales cuál sería el criterio más razonable de todos. Entonces, no es algo sencillo el tema de la razonabilidad, más aún porque en el mundo financiero hay diferentes entidades que emiten normas, emiten criterios sobre cuál debería ser el valor más razonable. Tenemos la Asociación Internacional de Contadores Públicos Autorizados, tenemos el FASB, que es el instituto emisor de los US GAAP, la Fundación IASB, que es la emisora de las famosas NIF o IFRS; tenemos ACA, que es la Asociación de los Contadores de Inglaterra; y
tenemos pues el Consejo de Normas Internacionales de Valoración. Entonces tenemos 5 entidades que normalmente te emiten normas, te emiten criterios sobre cuál debería ser el valor más razonable y a veces como que concuerdan y otras veces no tanto. Entonces, siempre debemos tener en cuenta, a ver, qué dicen estos 5 organismos para sacar un criterio de razonabilidad en conjunto. Y es así que, por ejemplo, solamente en NIF hay muchísima referencia a lo que es el valor razonable e incluso tenemos una norma en específico que es la NIF 13 que habla solamente de valor razonable. Entonces, no es algo sencillo determinar el valor razonable, más aún si estamos hablando de los otros 2 elementos que vimos en la definición, que son la inversión y la empresa en marcha. Entonces, definamos qué es la inversión. La inversión es básicamente el conjunto de activos que la empresa necesaria u obligatoriamente tiene que invertir y con la condición de que esos activos en los que necesario o obligatoriamente la empresa debe invertir tienen que estar financiados exclusivamente con un financiamiento que sí tenga costo financiero. Por eso es que la inversión de las empresas no es una cuestión de irme al balance general y ver cuál es el total de activos, sino que más bien la inversión real es la suma de lo que sería el capital de trabajo o necesidades operativas de fondos, como también se la llama en otros textos, capital de trabajo más el activo no corriente. Y eso es mi inversión real. Esa inversión real, yo sé que está financiado con un financiamiento que sí tiene costo. Como vemos en el gráfico del otro lado, tenemos deudas de corto plazo, pero son deudas financieras, porque los pasivos corrientes ya se licuaron con los activos corrientes en el capital de trabajo, así que tengo deudas financieras de corto plazo con tasa de interés, deudas financieras de largo plazo con tasa de interés también, y tenemos el patrimonio que está sometido a un costo especial llamado costo de capital, cosa de la que hablaremos más adelante. Entonces, esa vendría a ser la inversión real. Entonces, cuando yo hablo de una valoración de empresas, digo, es el proceso de definición del valor más razonable de esta inversión real, sumatoria de capital de trabajo más activo no corriente, y aquí viene el tercer complemento, que es de la inversión real de una empresa en marcha. ¿Y qué es una empresa en marcha? Pues según la NIF 3, empresa en marcha es un conjunto integrado de actividades y activos susceptibles de ser dirigidos. En ese caso, pues tenemos 2 elementos. Los insumos que vendrían a ser todo tipo de activos, corrientes, no corrientes, o todo lo que la empresa pueda controlar. Y 2, el tema de las actividades o procesos. Si yo tengo al menos estos 2 elementos, un insumo, un proceso, o también como se lo llama en la norma, unos activos y actividades, entonces ya de por sí yo ya tengo una empresa en marcha. Esos insumos más esos procesos podrían, pero no necesariamente, generar productos finales. ¿Ok? Entonces ahí cabe la aclaración. Entonces, por ejemplo, una compañía de servicios puede ser valorada, sí, sin ningún problema, porque hay insumos, hay procesos y hay productos. Una compañía industrial que transforma materias primas, sí, porque tiene insumos, procesos y tiene productos. Una compañía holding, por ejemplo, tiene insumos y tiene procesos, pero puede que no tenga productos. ¿Eso significa que la empresa holding puede ser valorada o no? Pues la respuesta es sí, puede ser valorada porque al menos tiene los 2 elementos principales. Tiene insumos y tiene procesos. Entonces, tranquilamente yo puedo ejecutar una valoración de empresa sobre la compañía holding y más aún si esta compañía holding tiene subsidiarias que son operativas, entonces puedo hacer una valoración de las subsidiarias y después subir ese valor a la holding y con eso obtengo el valor de la holding como tal. Puede que la holding tenga beneficios económicos futuros más allá de lo que le generan las subsidiarias o puede que no, pero como tiene insumos y tiene procesos, entonces una holding sí es totalmente susceptible de ser valorada. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos las 3 definiciones.
Valoración de empresas, el proceso de determinar, uno, el valor más razonable entre cuatro criterios de valoración de la inversión real, que es la suma de capital de trabajo más activo no corriente de una empresa en marcha. ¿Y cuándo se considera que una empresa está en marcha? Cuando tengo insumos y cuando tengo procesos, y puede que también tenga productos, pero no es una condición que deba cumplirse. Entonces, la valoración de empresas es en sí una especialidad financiera, es de lo último que uno ve en la carrera en una carrera financiera. Yo, por ejemplo, en la universidad hice 8 semestres de una ingeniería en finanzas, y en el octavo semestre recién vi valoración de empresas. Así que después me tocó especializarme con el tiempo. Y es un proceso prospectivo porque en la valoración pues tengo que normalmente observar hacia el futuro dependiendo de los métodos de valoración o los enfoques de valoración de los que vamos a hablar. ¿Qué no es una valoración de empresa? Bueno, no es una auditoría, tampoco es una tasación o un peritaje, porque las tasaciones y peritajes son otros métodos de obtención de valor razonable, pero que no se aplican a una empresa en marcha, sino que se aplican a ciertos activos de forma individual. ¿Okay? Entonces, ya hemos definido lo que es la valoración de empresas y qué es lo que implica cada uno de los elementos que están dentro de la definición de valoración. Ahora, ¿para qué nos serviría una valoración de empresa? ¿Qué razones válidas hay para una valoración? Hay muchas razones. Aquí en el gráfico solo he definido al menos unas 7 de las que tengo más presente, pero de estas definitivamente las dos más populares, por decirlo así, sería pues para gestión financiera y para tema de transacciones, que es precisamente la unidad a la que yo pertenezco en Ernst Young, de estrategia y transacciones, es decir, compra y venta de empresas en marcha, lo que es banca de inversión, el servicio de M&A, fusiones y adquisiciones. Tenemos también otras razones, pues, para hacer una valoración. Por ejemplo, si yo quiero hacer una salida a bolsa de valores, si quiero hacer una emisión de acciones o necesito hacer una emisión de obligaciones, en la emisión de obligaciones obligatoriamente me van a pedir que yo haga una valoración de empresa. Eh, Tengo temas familiares, sean divorcios, herencias, otros tipos de litigios familiares, liquidación de un negocio, entrada o salida de accionistas, búsqueda de financiamiento, y eso me hace acuerdo de lo que con Jorge, pues precisamente hacíamos en Corpay, mientras Jorge pues manejaba el tema del factoring, yo estaba en la otra línea que era pues capital de riesgo. Entonces, pues precisamente ahí teníamos que hacer muchas valoraciones de empresas para pues que el fondo de capital de riesgo que manejaba Corpay en su momento, pues logre entrar como inversionista a todas estas compañías. Entonces, de ley necesitábamos obtener el valor razonable de las acciones de los aplicantes al fondo de capital de riesgo. Entonces, cabía hacer una valoración de empresa como tal. ¿Qué compañías pueden ser susceptibles de ser valoradas? Bueno, como ya vimos en la definición, toda compañía que cumpla los criterios de tener insumos y tener procesos son susceptibles de ser valoradas. Independientemente de cuál es su figura legal de constitución, puede ser una sociedad anónima, una compañía limitada, una sociedad por acciones simplificada, una asociación, consorcio, las holdings, las subsidiarias, en fin, todas estas compañías, de estos tipos legales de compañías, y de todos estos sectores y de pronto muchos más que no alcanzan aquí en la imagen, de todos los sectores, de todas las industrias, son susceptibles de valoración. Claro está, dependiendo del tipo de negocio, pues van a haber ciertos procedimientos o metodologías adicionales que habrá que seguir. No es lo mismo valorar, por ejemplo, una agroindustria que valorar un banco, que valorar una compañía de seguros o valorar un hotel. No es lo mismo, siempre hay cosas distintas dependiendo de cada industria o regulaciones especiales como el tema de banca y seguros. Pero de que son susceptibles de valoración, pues son todas susceptibles de ser valoradas siempre que cumplan ese criterio de tener insumos y de tener procesos. Y si ya tiene productos que generan debido a los insumos y los procesos, bueno, bienvenido sea. Pero si no, no importa, con tal de que tengan insumos y
procesos. ¿Ok? Si se cumplen estos dos criterios de tener insumos y procesos, entonces se puede hacer una valoración de una empresa y para hacer una valoración como tal, tengo diferentes métodos de valoración. Entre métodos estáticos, lo llamamos estáticos porque no toman en cuenta el tema del valor del dinero en el tiempo, y los métodos dinámicos, que estos sí toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Así que ustedes pueden ver en este gráfico que hay bastantes métodos, pero todos estos métodos los podemos agrupar en tres grandes enfoques de valor, que son uno, el enfoque del costo, dos, el enfoque de ingresos y tres, el enfoque de mercado. El enfoque del costo es básicamente basarme en cuánto me costó. Y ahí en esa parte del costo, si nosotros regresamos al slide de los métodos de la definición de valor razonable, ahí tranquilamente vemos cuál de esos aplicaría. Tenemos el costo histórico, el costo de reposición o el valor de liquidación. Ahí estos tres entrarían pues bajo este enfoque de costos. ¿Ok? Porque es básicamente el enfoque de costos es ver lo que te dice en libros qué es lo que está registrado. Por eso los métodos habituales, aquí lo tenemos, valor en libros ajustado, que incluso si yo llevo NIF bajo el enfoque de valor razonable, entonces ese valor en libros y valor en libros ajustados se vuelven casi que iguales. Valor de reposición, valor de liquidación. Entonces, solamente bajo el enfoque del costo hay 3 de 4 criterios de valor razonable. Está el otro enfoque de valor, que es el enfoque de los ingresos, donde se mira el potencial que tiene esa inversión real. Acuérdense que la inversión real suma el capital de trabajo y el activo no corriente, ¿verdad? Entonces, toda esa inversión real, ¿cuál es su potencial para producir flujos futuros mediante el uso habitual de los mismos? ¿Sí? Entonces, cuando yo uso esos activos, ¿qué necesito para usar esos activos? Necesito insumos, necesito procesos. Ahí está nuevamente la definición de empresa en marcha. Entonces, los métodos que normalmente se aplican en el enfoque de ingresos, principalmente el tema del descuento de flujos de caja. ¿Ok? Y de esos, si retrocedo un poquito, aquí descuento de flujos de caja, podemos ver algunos métodos. Déjenme sacar el puntero, ¿ok? Pero definitivamente el más conocido de todos es el método del free cash flow o flujo de caja libre, del que ya vamos a hablar en unos instantes. Entonces, esta es definitivamente la metodología mayormente aplicada en el mundo de valoración de empresas, y de esta metodología de descuento flujo de caja, el criterio más utilizado y aceptado es la metodología del free cash flow. Y también tenemos métodos de creación de valor que son un poquito más complejos. Ahí entran unos métodos como, por ejemplo, el EVA, que en inglés significa valor económico añadido. Y tenemos el tema de las opciones reales, que son otros tipos de cálculos dentro del enfoque de ingresos. Y el enfoque de mercado, en el cual nosotros basamos el análisis de valor en comparación con otra empresa perteneciente a la misma industria que desarrolla actividades similares, no necesariamente que esté en el mismo mercado, porque normalmente para aplicar un enfoque de mercado yo necesito pues mirar temas de cotizaciones en bolsa de valores. Entonces definitivamente cuando aplico el enfoque de mercado me toca mirar hacia afuera, ¿verdad? Y ahí tenemos como métodos habituales el tema de múltiplos, sea múltiplos de cotización o múltiplos de transacción, ¿verdad? Múltiplos de cotización, como me dice la propia palabra, pues son empresas que están cotizando actualmente en bolsa de valores. No adentro más el tema porque ya en breves minutos también llego a ese punto, ¿verdad? Entonces también tenemos múltiplos de transacción originados ya de transacciones pasadas, el tema de valoración por goodwill o el precio de la acción como tal. Esos son los tres grandes enfoques de valor. Entonces, para una empresa que cotiza en bolsa,
su valoración en un mercado activo, obviamente, ¿ya? Y estamos hablando del mercado primario. Si hay un mercado primario de renta variable muy activo y una empresa cotiza en bolsa, entonces obviamente su valoración va a ser igual, pues considerando el precio de la acción y considerando el número de acciones que hayan en circulación en ese momento. Entonces, esa multiplicación de estos dos elementos es lo que se conoce como capitalización bursátil. Entonces, la suma de la capitalización bursátil más la deuda que tenga esa empresa, pues eso va a ser igual al valor de la empresa. Y listo, y esa es su valoración. Pero ¿qué pasa con la gran mayoría de empresas que no cotizan en bolsa? Entonces, ahí sí necesariamente tenemos que irnos como un enfoque principal a un enfoque de ingresos utilizando la metodología de descuento de flujos de caja y podríamos también utilizar como metodología de contraste el tema de los múltiplos de cotización. No obstante, aquí viene el gran desafío, porque de acuerdo a los libros, para poder desarrollar, por ejemplo, un descuento de flujos de caja, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una proyección de flujos futuros y traerlos a valor presente con una tasa de descuento. Entonces, si yo tengo los flujos y yo tengo la tasa de descuento, hasta mi sobrina que tiene 11 años puede hacer eso en Excel tranquilamente. Eso es sencillo. Lo complicado está en precisamente llegar a los flujos y llegar a la tasa de descuento. Entonces, si yo aplico el método del valor actual neto, el método del VAN, que es el método que se usa en la metodología de descuento de flujo de efectivo o de flujo de caja, pues aquí entran tres elementos claramente definidos. Entonces, por ejemplo, tengo que definir el flujo de efectivo. Solo aquí, solo aquí hay el 50 a 70% del trabajo de valoración. Y el 20% restante, la definición del costo de capital y la definición de negocio en marcha. Y el 10% restante, la elaboración del informe. Pero de entre un 50 a 70% del trabajo se va aquí en la obtención de los flujos de efectivos que van a ser descontados posteriormente a la tasa de descuento o costo de capital. Entonces, en el tema del flujo de efectivo, se me van a generar básicamente dos flujos, un flujo proveniente de la inversión y un flujo proveniente del financiamiento. ¿Ok? Pero para poder llegar principalmente al flujo de la inversión, ya estamos pensando que la inversión es igual a qué, como lo habíamos definido hace un momento, capital de trabajo más activo no corriente. Ok, esos dos elementos tienen que producirme flujos, flujos de entrada y flujos de salida. Entonces, el flujo neto que quede de esos dos, entre entradas menos salidas, es el flujo de la inversión. Y para poder hacer la proyección de este flujo de la inversión, pues tengo que pasar por una serie de procedimientos. Primero, tener en cuenta cuáles son los flujos que provienen de cada elemento. Por ejemplo, del capital de trabajo, pues vienen básicamente los cobros a clientes y pagos a proveedores. Del activo no corriente, pues vienen los ingresos por venta de activos no corrientes o los egresos por las compras de activos no corrientes, ¿verdad? El movimiento de este activo no corriente es lo que llamamos CAPEX. Mientras que por el lado del financiamiento, los ingresos vienen por la contratación de deudas o por los aportes de capital, y las salidas de efectivo viene pues por la amortización de deudas, por los pagos de intereses y principalmente por los pagos de dividendos. ¿Okay? Entonces, ahí ya tenemos, por un lado, el flujo de la inversión, por otro lado, el flujo del financiamiento. Entonces, esto conlleva todo un proceso. ¿verdad? Aquí he tratado de resumir todo ese proceso que debemos llevar a cabo para poder hacer esas proyecciones de esos flujos que acabo de mencionar. Entonces, necesito hacer, uno, un diagnóstico financiero, evaluar temas de márgenes, rotación, endeudamiento. Tengo que hacer proyecciones de ingresos, establecer escenarios optimistas, probable, pesimista o los escenarios que sean necesarios proyectar. Tengo que hacer sensibilizaciones de los ratios o de los drivers que voy a utilizar para la proyección. ¿ya?
Si aquí yo hago una evaluación de 30 ratios, pues no significa que yo tengo que sensibilizar los 30 ratios. Me tomaré 6, 8, máximo 10 de esos 30 ratios y los sensibilizaré para ver cómo sería la condición de la empresa, si todo se mantiene igual o si vamos mejorando ciertas cosas. Y a la final yo tengo que generar mis proyecciones y lo que ustedes tienen aquí no es otra cosa que un modelo que a nivel internacional se conoce como el Three Statement Model, que es la proyección de los tres estados financieros básicos. Tengo que proyectar estado de resultados, tengo que proyectar balances generales y tengo que proyectar estado de flujos de efectivo. Si falta uno de los tres, pues definitivamente la valoración no está completa y los flujos que yo obtenga, pues yo no voy a tener confianza de que si la proyección de los flujos está bien hecha o no. Tengo que pasar necesariamente por la proyección de los tres estados financieros. Entonces, todo esto conlleva solamente para poder llegar a los flujos de efectivo. Y para llegar a los flujos de efectivo, nuestra metodología, la que seguimos en Ernst Young, partimos de la utilidad operativa EBITDA, restamos los impuestos calculados sobre la utilidad operativa, es decir, quitamos cualquier tema de apalancamiento que pueda generar algún efecto sobre el tema de los impuestos. eh, Sumamos o restamos dependiendo las variaciones del capital de trabajo y sumamos y restamos la variación de los activos no corrientes, lo que conocemos como CAPEX, para poder llegar entonces al conocido flujo de caja libre o free cash flow. Entonces, todo ese, como lo llamamos nosotros, el trabajo de carpintería, 50 o 70% del trabajo de valoración es llegar a este flujo de caja libre. De ahí, el resto es la determinación, uno, del costo de capital, que para ese costo de capital es verdad que hay diferentes fórmulas, ¿ya? Pero sí quería recalcar esto, porque nos ha tocado ver diferentes formas de estimación de la tasa de descuento, pero formas erróneas. Por ejemplo, para una empresa en marcha, hemos visto que, por ejemplo, descuentan los flujos de toda la empresa exclusivamente a la tasa de interés de las deudas. Y eso es, por decirlo así, una verdad a medias, porque la tasa de interés de las deudas no es el único costo financiero al que está sometido la empresa. Dos, las expectativas empíricas del gerente o propietario, si de pronto yo le pregunto al gerente general o le pregunto al propietario del negocio, sobre todo si es una empresa familiar, le pregunto, oye, ¿y cuánto deseas ganar aquí en tu negocio? Muchas veces me contestan, yo aquí estoy ganando el 15%, pero la pregunta es, ¿y de dónde sacó ese 15%? Mm, Bueno, muchas veces no hay respuesta para eso, simplemente no, es que yo sé que es el 15 o me han dicho que es el 15, pero todo eso tiene que estar debidamente sustentado, sobre todo si va a haber una transacción de por medio. O la tercera forma que hemos visto también, que se obtiene el promedio ponderado entre estos dos criterios antes expuestos, pero al valor en libros, de cuánto es el pasivo sobre el total del activo y el patrimonio sobre el total del activo, y con eso sacan un promedio ponderado de esta tasa de interés más esa expectativa empírica. Como les digo, son formas erróneas de calcular la tasa de descuento. Entonces, algo que debemos tener en cuenta siempre es que el costo de capital no es otra cosa que la rentabilidad mínima exigida o esperada a una empresa o proyecto en función de los riesgos que se asumen en este negocio. ¿Ok? Entonces, hay una relación directa entre rentabilidad y riesgo. Entonces, hay dos tasas de rentabilidad. Una que es la rentabilidad real, que normalmente se la calcula mediante el método de la tasa interna de retorno, ¿verdad? Esa es la rentabilidad real. Pero esta que está aquí es la rentabilidad mínima exigida. Es lo mínimo que quiero ganar. ¿Y en función de qué? En función de los riesgos que estoy asumiendo. Y claro está, para poder llegar a ese costo de capital, hay metodologías de generar aceptación en el mercado con ecuaciones complejas, como ustedes lo están viendo en la pantalla,
de la cual no quiero hablar en sí de las ecuaciones, sino que quiero hablar de los elementos que hay detrás de las ecuaciones. Por ejemplo, ahí se observa el tema de tasas libres de riesgo, se observa temas de riesgo país, se observa prima de riesgo de mercado, se observa costo de deuda. ¿Cómo han evolucionado estos elementos en la actualidad? Bueno, básicamente la tasa libre de riesgo con corte al 31 de diciembre, si tomamos en cuenta pues los bonos 20 años del gobierno de Estados Unidos, eso está alrededor del 4%. El ENVI, el riesgo país de Ecuador, cerró el 31 de diciembre en más de 2.000 puntos, o sea, un poquito más de 20%. La prima de riesgo de mercado, el Equity Risk Premium, está alrededor del 5% entre estimaciones que hacen firmas especializadas como Kroll o como nosotros mismos, Ernst Young. Nuestra estimación nos da más o menos un 5%. Y el costo de la deuda en Ecuador, esto es sacado del Banco Central al 31 de diciembre, la tasa máxima convencional es 10.58%. Entonces, si hacemos un cálculo ahí bastante rápido, ¿verdad? Tasa libre de riesgo 4 más ENVI 20, aquí hay 24. Y si suponemos un beta igual a 1, ¿verdad? Entonces 24 más 5, 29, pónganle 30, ¿verdad? Si, esa, si ese 30 combinado con este 10% de la deuda y yo estoy financiado 50% deuda, 50% patrimonio, si saco el promedio ponderado de eso, la tasa de descuento que me da es 20%, que es una tasa de descuento muy, muy alta para el tema de Ecuador. Entonces, lo que normalmente estamos haciendo es que vemos diferentes opciones de cálculo. Por ejemplo, para el ENVI, tratamos de ver las medianas o los promedios de lo generado durante 2023 o de pronto tomamos 2022 y 2023. Todo va a depender también de tema de múltiplos implícitos de la valoración. Ya eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero lo que yo quiero es reflexionar en este sentido de que si yo tengo una valoración de una empresa con una tasa de un 10, 2, hasta un 15%, podría estarse observando de que es una tasa muy baja para la realidad del Ecuador, al menos al 31 de diciembre, porque ya es bien conocido de que a la fecha el riesgo país ha bajado por las gestiones que está realizando el gobierno actual. Pero al 31 de diciembre cerramos con un ENVI súper alto. Entonces, tener una tasa de descuento de 12%, puedo estar sobreestimando el valor de la empresa si uso una tasa muy baja. Por otro lado, si uso un 40% de tasa de descuento, pues ahí más bien puedo estar subestimando el valor de la empresa. Entonces, lo ideal es que podamos definir cuáles son los riesgos a los que está sometido la compañía o la empresa y de acuerdo a eso podamos definir la tasa de descuento como tal. Eso, y ahí tenemos el otro 20% del costo de capital junto con la definición de lo que sería el valor terminal, que ahí podemos calcular ya sea una perpetuidad o podemos obtener un valor de salida, o sea, digamos que yo hago una proyección a 5 o 10 años y yo digo, ¿y qué va a pasar después de los 10 años? La opción uno es que la compañía siga como empresa en marcha y siga generando flujos hacia el infinito. En ese caso se calcula una perpetuidad. O puede ser que dentro de 10 años los accionistas decidan vender la compañía, entonces no tengo una perpetuidad, sino lo que tengo es un valor de salida. Entonces lo que hago es, utilizando la metodología de múltiplos, porque es más sencilla, determino cuánto sería entonces una valoración 10 años después a la fecha de corte que estamos haciendo la valoración actualmente. ¿Ok? Y esto es tema de múltiplos, pero lo voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, ahí ya tenemos entonces los tres elementos para generar la valoración. Una vez que yo ya tengo estos tres elementos de los que habíamos hablado aquí en este slide, entonces, ¿cuál es el procedimiento? Ya una vez los tengo, entonces, básicamente lo que hago es generar los flujos, ¿verdad? Tengo todo esto como conformo el flujo de valoración.
tengo el flujo neto menos los impuestos, más variaciones de capital de trabajo, más las inversiones en CAPEX, ahí voy a tener ese flujo de valoración. Ese flujo de valoración, agregándole el valor terminal al final y descontándolo a esa tasa de descuento, costo de capital, que tienen, entre otras cosas, costo de deudas y costo de patrimonio, donde hay temas de riesgo país, coeficientes beta, primas de riesgo de mercado, etcétera, etcétera. Entonces, descuento los flujos y obtengo lo que se llama el valor empresa o enterprise value. ¿Sí? En inglés el término apropiado es enterprise value, valor empresa. A ese valor empresa hago ajustes por activos y pasivos no operativos para llegar entonces al tema del valor patrimonio o equity value. ¿Por qué hago estos ajustes de activos y pasivos no operativos? Bueno, todo esto que está aquí se basa en metodologías que vienen desarrollándose desde los años 60 y que les ha valido algunos premios Nobel a algunos autores de las ciencias financieras. Entonces, siguiendo un principio, ¿cuál es el principio? El de la propia ecuación contable. Si yo digo que activo es igual deuda más patrimonio, entonces, por obvias razones, los flujos del activo van a ser igual a los flujos de deuda más los flujos del patrimonio. Puedo descontar cada uno de esos flujos, entonces digo, el valor presente de los flujos del activo es igual al valor presente de los flujos de deuda más el valor presente del flujo del patrimonio, y por tanto, esta ecuación, la ecuación número uno, que está valor en libros, la transformo en una ecuación a valor de mercado o a valor razonable. Entonces digo, activo a valor razonable va a ser igual a deuda más patrimonio a valor razonable. Entonces, por tanto, el enterprise value tiene que ser igual a la suma de la deuda más el equity value. Valor empresa igual deuda más valor patrimonio. Y también, entonces, si yo quiero llegar al equity value, valor patrimonio, de ese enterprise value, en teoría, resto la deuda, ¿ya? Siguiendo el mismo modelo de la ecuación contable. ¿Por qué digo en teoría? Porque en la práctica hacemos algo más que simplemente restar la deuda. Por ejemplo, para pasar del enterprise value al llegar al equity value, restamos la deuda financiera y sumamos el efectivo, porque así lo que hacemos es que estamos restando lo que se conoce por deuda neta, es decir, deuda total menos excedente. Si es que yo puedo utilizar el efectivo para precancelar deudas, entonces me quedo ya con un valor menor a deuda. Entonces, enterprise value menos deuda va a ser igual al equity value. ¿Okay? Eso como primer ajuste. De ahí también podemos o debemos restar el tema de las acciones preferentes porque no corren el mismo nivel de riesgo que las acciones comunes. Restamos la participación no controladora, lo que se conoce como el interés minoritario. Restamos pasivos y sumamos activos por arrendamientos financieros. Y restamos pasivos o sumamos activos considerados no operativos o improductivos. ¿Ah? Por ejemplo, tengo una máquina con la que yo no hago absolutamente nada, pero la tengo ahí dentro de mis activos y no produce ningún flujo futuro. ¿Por qué sumo ese activo? Porque la única forma de que ese activo me produzca flujo es vendiéndola. Ahí entra otro criterio de valor razonable, que es el valor de liquidación. Entonces, el flujo que me produce ese activo que no uso, la única forma de sacarle un flujo es vendiéndola. Entonces, por eso sumo el valor de ese activo no operativo. Pero no basta solamente con que yo ya defina un enterprise value o un equity value. Tenemos que hacer ciertas sensibilizaciones. Por eso es que en el trabajo que vimos inicialmente para poder llegar a los flujos, por ejemplo, habíamos dicho que yo genero diferentes escenarios, escenarios de ventas, escenario optimista, probable, pesimista, genero diferentes márgenes, sensibilizo esos márgenes y veo cuál va a ser los impactos. Entonces, al final, lo que yo hago es precisamente, pues, sensibilizar. Sensibilizo ingresos, sensibilizo escenario de gestión financiera, básicamente, digamos, ¿qué pasaría si yo mantengo absolutamente todo igual?
si mantengo las mismas prácticas del pasado. ¿Sabe qué? Estoy cobrando a clientes cada 90 días y no hago factoring. Entonces, bueno, ahí vas a tener un problema de liquidez. Pero ¿qué tal si ponemos un escenario de optimización? ¿Qué tal si ahora comienzo a presionar a los clientes para que en vez de cobrar a 90 días, cobro 60? O si hago factoring, ¿ok? Veamos cuáles serían los impactos dentro de la valoración, ¿verdad? Escenarios de costo de capital, como les decía, el riesgo país está altísimo. Si yo tomo el valor spot al 31 de diciembre, eso es más del 20%. Pero si voy sacando un promedio 5 años, una mediana 5 años, o mediana 3 o mediana 2 o un promedio de todo el año, ya son diferentes escenarios de costo de capital y escenarios en la parte del valor terminal, que yo puedo calcular una perpetuidad o puedo calcular un múltiplo al final para ver qué es lo que pasa al final del horizonte de proyección. Entonces, todo eso me va a dar diferentes escenarios en los cuales la idea es sacar una serie de valores. Aquí en este caso, en esta tabla, estoy mostrando valores por acción. Y la idea es que podamos entonces, como consultores, recomendar un rango sugerido, que normalmente es el rango central. ¿Verdad? En este caso, 1,70 a 1,86 dólares por acción. ¿Ok? Entonces, ahí está básicamente todo el trabajo de la metodología de descuento de flujos de caja. Si hablamos, en cambio, en el tema de los múltiplos, que es la otra metodología por enfoque de mercado, lo que normalmente hacemos es, uno, primero definimos cuál va a ser la compañía comparable o conjunto de compañías comparables. Estas compañías comparables, yo espero que estén cotizando en bolsa, porque así yo obtengo su enterprise value como la suma de deuda, su deuda financiera de estas comparables, más la capitalización bursátil de estas compañías. Entonces, con esta información más la otra información de estas mismas comparables, sea información sobre sus ventas, su EBITDA o su EBIT, saco un ratio, ¿verdad? Un ratio, sea un enterprise value sobre ventas o un enterprise value sobre EBITDA o un enterprise value sobre EBIT. Pero ese ratio como tal no lo puedo aplicar directamente a la compañía que quiero valorar, sobre todo si las comparables son del exterior. ¿Ah? Entonces yo tengo que practicar un ajuste. El principal ajuste que normalmente practicamos es por riesgo país. Entonces un múltiplo, digamos, Enterprise Value EBITDA que afuera puede estar en 13, ajustado por el riesgo país a nuestra realidad nacional tranquilamente puede estar en 7. Y ese múltiplo se lo aplico ya sea a las ventas de la comparada o al EBITDA de la comparada o al EBITDA de la comparada y llego nuevamente al Enterprise Value y después hago todo el ajuste de activos y pasivos no operativos para llegar al tema del valor patrimonio. ¿Ok? Entonces, por ese lado, ahí están las metodologías de valoración como tal. He abarcado principalmente el tema del descuento de flujos y un poco el tema también del tema de múltiplos de compañías comparables. ¿Para qué nos servirían entonces estas metodologías aplicadas en un contexto de valoración de empresas? Pues uno de los principales usos que les podemos dar es en el tema de las transacciones, sean fusiones, absorciones o adquisiciones de una compañía por otra para establecer una relación controladora subsidiaria o si va a haber una fusión total, si va a haber una absorción y una de ellas va a desaparecer. Entonces, eh, obviamente que en ese proceso, pues se va a requerir una valoración como un punto de partida. Entonces, aquí básicamente les he querido mostrar una línea de tiempo para un proceso general de una transacción, sea desde el lado de la compra o el lado de la venta. Normalmente el 70% de mandatos de compra que nosotros recibimos son del tipo buy side, es decir, que nos contrata un cliente para que hagamos una valoración respecto de una compañía objetivo o target. Entonces, la valoración de la empresa en marcha, en este caso del target que nuestro cliente quiere adquirir, pues aparece sea en el segundo o en el tercer paso de esta línea de tiempo. Y
Si a nuestro cliente le hace sentido los resultados de esta valoración preliminar, se genera una oferta no vinculante con la cual se desarrolla un paso muy importante y hasta más extenso que la propia valoración de la empresa, que es la ejecución de la debida diligencia o due diligence. Este due diligence lo que permite es pues poder purificar los resultados de la valoración y poder establecer la ruta apropiada para pasar del valor de la empresa al precio que se va a pagar por esas acciones. Entonces, no es lo mismo decir valor que decir precio. ¿Ah? Y para pasar de valor a precio, necesito esta debida diligencia o due diligence, que también es conocida como auditoría de compra. Y en esa auditoría de compra, pues analizamos diferentes aspectos, por ejemplo, la calidad de los resultados, hacemos un análisis total del tema del EBITDA, un análisis del capital de trabajo, de la deuda y del tema de los activos. Y generamos ciertos reportes en donde nosotros vamos detallando cuáles son algunas de esas observaciones que hemos encontrado al EBITDA que pueden impactar a la valoración para la definición del precio final. ¿Ok? Entonces, también aquí tenemos análisis de capital de trabajo y análisis de deuda neta, porque son algunos procesos que vamos pasando y vamos ejecutando. Entonces, solo para ponerles un pequeñísimo ejemplo, digamos que usted desea adquirir un vehículo de segunda mano, caja automática, ¿verdad? Un potencial vendedor le ofrece una Ford Explorer cuyo valor de mercado es de 80,000. El vendedor le explica que está pendiente de pago 20,000 por un crédito automotriz, que se necesita una reparación mayor de la caja de cambios, eso supondría un gasto de unos $3,000. Adicionalmente está pendiente de pago la matriculación de los últimos 2 años, digamos que $250 por año. El tanque se llena con 30 galones, una tanqueada full con super le costaría $100 y el vendedor le ofrece con todo lo que hay en el vehículo. Y dentro del vehículo también hay una bicicleta que está valorada en $200. Y debajo de los asientos del carro encontramos también dos billetes de $20 como tal. Bueno, ¿qué vendría a ser todo este ejemplo versus lo que estamos analizando? Por ejemplo, el valor del vehículo como tal, el valor de mercado de la Ford Explorer, digamos $80,000, ese es el equivalente a un enterprise value. El vehículo tiene un crédito automotriz de 20,000, eso es la deuda. Entonces yo diría, ok, entonces el enterprise value 80, la deuda 20, entonces el valor patrimonio es 60. Sí, pero de ese 60 todavía tenemos que ir afinando un poquito más. Entonces, encontramos efectivo en el carro, ok, eso es caja bancos. Entonces ya sabemos que la deuda se resta con caja bancos para sacar la deuda neta. La bicicleta como tal que encontramos dentro del vehículo es un activo no operativo. No me sirve para el propósito que yo estoy adquiriendo el vehículo como tal. Si me toca reparar la caja y es una caja automática, eso bien lo podríamos considerar como un CAPEX pendiente. ¿Ya? Y eso encontramos en muchos due diligence que vemos empresas donde hay fuerte inversión en maquinaria, sí, pero esas máquinas requieren ciertas reparaciones y en muchos casos reparaciones mayores para extenderle su vida útil. Ok, hay CAPEX pendiente. Hay una matriculación pendiente, 2 años que no se ha pagado la matrícula. Bueno, eso es un pasivo ya similar a deuda. Y el tanqueo del combustible es similar al capital de trabajo. Entonces, ya con todas esas definiciones, lo que tengo que pagar es 56,640 como valor patrimonio. Entonces, pasamos del valor, pasamos finalmente al precio. Eso es lo que nos permite hacer un procedimiento de debida diligencia o due diligence. Y finalmente, esos 56,000 que he pagado, los tengo que asignar a todo el conjunto de activos que he adquirido dentro de la empresa. ¿Ya? Esto ya es un procedimiento adicional que se conoce como asignación del precio pagado o PPA, Purchase Price Allocation. Entonces, esta asignación del precio pagado tengo que asignarlo para cada uno de los activos que logro, no solamente los que puedo identificar, sino también
todo lo que yo he adquirido, porque puede ser que en la empresa que estoy adquiriendo hayan marcas o hayan intangibles desarrollados a la interna que por simple definición contable yo sé que están ahí esos activos, pero no los puedo reconocer en contabilidad porque son, por ejemplo, marcas desarrolladas internamente o intangibles desarrollados internamente, pero después de haber adquirido esa empresa, como yo sí he pagado por esos activos, sí los puedo identificar. Y para eso sirve pues el proceso de asignación del precio pagado como tal. Eso, a breves rasgos, todo lo que conlleva una transacción desde la valoración hasta la asignación del precio pagado, sin contar con el acompañamiento que se podría hacer normalmente al cliente durante los primeros 100 días, durante las primeras 13 semanas, luego de la adquisición. Y bueno, pasamos al segundo punto. Yo les dije, no les puedo decir cuál sería el valor que tiene su empresa, pero al menos sí podría decirles cuál debería ser el valor ideal. Y en ese sentido, pues, ya que hablamos también de normas, hablemos también de una norma que está dentro de la SNIF, que es la NIC 36, que me habla acerca de valor de uso y deterioro del valor. Entonces, esta norma me dice que hay un concepto más allá de la depreciación, que se conoce como deterioro. Entonces dice que una pérdida por deterioro se produce cuando el valor en libros es mayor que un concepto conocido como importe recuperable. Entonces, ese importe recuperable, ¿qué es? Es el mayor valor entre, uno, valor razonable menos los costos o los gastos de venta, y dos, el valor de uso. ¿Qué es lo primero? Valor razonable menos costo de venta. Ok, si regresamos a la primera diapositiva, eso vendría a ser un valor de liquidación. Y lo segundo, el valor de uso es el valor presente. Entonces, el importe recuperable es el mayor valor de estos dos. O sea, lo que me dice la norma es que para calcular una pérdida por deterioro tengo que determinar cuál es el mayor valor o dónde obtengo más. Si vendiendo ese activo, rematándolo, o si le saco provecho mediante el uso. El mayor valor entre estos dos es el importe recuperable. Y lo que me dice la norma es que tu valor en libros debería ser menor a ese importe recuperable. Pero cuando el valor en libros es mayor, entonces se produce una pérdida por deterioro. Entonces, ¿qué voy a registrar en estados financieros? Tengo que registrar siempre el menor valor entre el costo histórico y ese importe recuperable, el cual sabemos que es el mayor valor entre el valor razonable menos los costos de ventas, mejor dicho, el valor de liquidación del negocio, o del activo, perdón, el valor de liquidación del activo y el valor de uso. ¿Y qué es el valor de uso? El valor presente de los flujos futuros que puede producir ese activo. Entonces, como siempre tengo que registrar el menor valor entre los dos, cuando el valor en libros está por encima del importe recuperable, yo tengo que hacer este asiento. Una pérdida por deterioro del valor, en este caso contra propiedad, planta y equipo. Eso es lo que me dice esta norma en particular. Pero esta norma, entonces, Para ver si sale. Tiene pero hacer silencio, ¿cómo creo se que va a concentrar? hay una interrupción ahí en el... Ok, como les decía, entonces, esta pérdida por deterioro del valor lo que trata es que no esté sobrevalorado el activo en los estados financieros, ¿verdad? Si nosotros llevamos esto, porque aquí estamos analizando por un activo, pero las NIF incluso me hablan de que pueden haber grupos de activos o también lo que se conoce en NIF 8 como unidades generadoras de efectivo, y una empresa completa puede ser, es una, mejor dicho, es una unidad generadora de efectivo. Entonces, aquí va la respuesta a esa pregunta inicial. ¿Cuánto debería valer mi empresa? Pues mi empresa debería valer lo suficiente como para que ese enterprise value sea mayor que el valor en libros de toda esa inversión real. Acuérdense que inversión real, ¿cómo lo definimos? Suma de capital de trabajo más el activo no corriente. Ok, entonces ese enterprise value
calculado, ya sea mediante el enfoque de ingresos con la metodología de descuento de flujo de caja o mediante el enfoque de mercado a través de la metodología de múltiplos de cotización, ese enterprise value debería ser mayor que todo este valor en libros. Y en consecuencia también el valor patrimonio o el equity value debería ser mayor que el valor contable de todo este patrimonio. Si seguimos la lógica que está en las NIF, porque acuérdense que las NIF, ¿quién las crea? El ISB, y el ISB es uno de los 5 entes internacionales de emisión de normas que regulan la razonabilidad precisamente. Entonces, siguiendo el modelo del tema del deterioro, mi valor empresa, mi enterprise value, debería ser mayor que el valor en libros de la inversión real. Es decir, que la suma a valor en libros de capital de trabajo más activo no corriente. Y por tanto, el valor patrimonio también debería ser mayor que el valor contable de este patrimonio. ¿Ok? A eso se resume cuánto debería valer mi empresa. Y eso va de la mano, pues precisamente con el objetivo principal de las finanzas. ¿Cuál es el objetivo principal de las finanzas? La creación y maximización del valor. La creación de valor se produce cuando la rentabilidad real, definido en términos de la tasa interna de retorno, es mayor que la rentabilidad mínima exigida, en este caso el costo de capital, definido en este caso por la metodología del costo promedio ponderado de capital o WACC. Cuando la TIR es superior al costo de capital, lo que me dice la teoría es que el VAN, el valor actual neto, es mayor que cero. Entonces, cuando el VAN, el valor empresa, el enterprise value es mayor que cero, estoy creando valor. Pero la idea es no solamente crear valor, sino que yo tengo que crear valor por encima de la inversión real. Y para poder lograr esto, lo segundo que buscan las finanzas no es solamente la creación de valor, sino la maximización del valor. ¿Y cuando se produce una maximización del valor? Cuando la rentabilidad mínima exigida, que es esta línea naranja, llega a su menor valor, a su menor punto. ¿Ya? Digamos, en este caso, esta línea que representa el WACC llega a su menor valor al 14.6% y en ese punto se maximiza el valor de la empresa, que es la línea azul, ¿verdad? El enterprise value se maximiza más allá de los 27 millones de dólares en este caso, ¿ok? Por eso es que es tan importante también las acciones que toma el gobierno para que baje el riesgo país, porque si baja el riesgo país, lo que yo estoy haciendo o lo que produce para las empresas, mejor dicho, es que vayan maximizando el valor. En cambio, si el riesgo país comienza a subir, las empresas comienzan a destruir valor. ¿Sí? Esto es súper, súper importante. Entonces, cuando no nos contentamos, por ejemplo, en tomar un crédito local donde la tasa está al 10% y buscamos un crédito del exterior o buscamos hacer una emisión de obligaciones para bajar el costo de la deuda, lo que estamos buscando desde la óptica financiera es maximizar el valor, porque si bajamos el costo financiero de esas fuentes de financiamiento, o sea, deuda, patrimonio, comenzamos a maximizar valor. Y cuando maximizamos valor, lograremos entonces que el enterprise value llegue en algún momento a superar el valor de la inversión real. ¿Okay? Por eso es tan importante que baje el riesgo país. ¿Okay? ¿Cuánto debería valer mi empresa en casos especiales? Por ejemplo, en una fusión de empresas, la empresa fusionada, la nueva empresa que resulta de la fusión debería ser mayor que el valor individual de las dos empresas que se fusionaron. Y en el caso de la adquisición, pues lo mismo, el valor de la compañía adquiriente luego de la compra debería ser superior al valor individual de estas dos compañías por separado. ¿Ya? Eso es a grandes rasgos lo que debería valer mi empresa en casos especiales para poder desarrollar o poder crear y maximizar el valor. Entonces, como un ejemplo bastante rápido,
Y citando pues precisamente lo que mencionó Jorge al inicio, pues cuando hicimos esta consultoría, era cierto cliente de la industria maderera, efectivamente Jorge y yo estábamos en Corpey en ese momento, nos solicitaron pues una valoración de la empresa. Los resultados de la valoración no fueron del agrado del accionista mayoritario, que era pues el gerente general, propietario, empresa familiar. ¿Cuáles fueron los resultados de esta valoración? Bueno, el criterio del accionista mayoritario, él decía, mi empresa vale 6.5 millones. Eso es lo que él decía él. El costo histórico, el valor de la inversión corriente más la inversión no corriente, o sea, la suma de capital de trabajo más el activo no corriente de esa compañía, en el momento, en la fecha de valoración, eran de 3.5 millones. Y el costo de reposición, que era el valor en libros ajustado mediante ciertos informes de peritaje de activos que tenía el cliente, era de 7.98 millones. Aquí ya tenemos tres criterios. El cuarto criterio, el valor de liquidación. ¿Y dónde obtuvimos el valor de liquidación? Pues sabíamos que había un potencial comprador que era el líder de esa industria en particular, cuya planta era 5 veces más grande que la de nuestro cliente. Este comprador ofrecía el 50% del valor del informe de peritaje, o sea, 3.95 millones estaba dispuesto a pagar por la empresa. Sin valoración, sin due diligence, sin nada. 3.95 millones giraba el cheque de un día a otro. Así. Entonces teníamos el valor de liquidación. Y el valor presente, cuando desarrollamos la valoración para saber cómo eran sus flujos de efectivo futuros, su costo de capital y todo eso descontado a la fecha, bueno, el valor presente eran 2.95 millones. O sea, en conclusión, lo que estábamos diciendo, sin decírselo de esa forma, obviamente, pues cierra la empresa, vende los fierros, te va a ir mejor así. Pero importante, ¿cómo llegó el accionista a los 6.5 millones? Bueno, su ojo de buen cubero le decía que sumando el valor de los activos, 3.5 millones, y el valor del negocio en marcha, 2.95, llegaba a ese valor. O sea, internamente en sus pensamientos, el accionista mayoritario, presidente de la compañía, sumaba el valor presente y el valor en libros de la inversión. Entonces, regresando nuevamente a este gráfico, ¿qué era lo que estaba haciendo el accionista mayoritario? Bueno, el accionista mayoritario estaba sumando este costo histórico y estaba sumando este valor presente. Pregunta, ¿se pueden sumar los dos valores? No, no se pueden sumar. O sea, la valoración de una empresa es o este método, o este método, o este método, o este método acá. Pero no puedo coger y sumar entre ellos. Eso no se puede hacer. O es un método o es el otro. Pero el accionista mayoritario se ve que conocía muy bien el negocio porque él dijo, bueno, sumando los dos valores, eso me da 6.5 millones, ¿verdad? 6.5 millones. Mientras que si yo sumo los 3.5 y nuestra valoración, eso daba 6.45, o sea, por más o menos $500,000 que no coincidíamos. Los $50,000 no coincidíamos. Pero que también conocía este señor su negocio. Pero esto es importante, saber las metodologías de valoración, los métodos de valoración y las metodologías de valor razonable para saber que los métodos en sí no se deben sumar. ¿Ok? Eso en cuanto a cuánto entonces debería valer mi empresa. No podemos, no puedo responderles en este momento cuánto vale cada una de sus empresas, pero lo que mínimo que debería valer su empresa, o mejor dicho, no es que es lo mínimo, sino que el enterprise value que se obtenga de cualquier método de valoración debería ser superior a ese valor en libros que ustedes tienen. O sea, recalco mucho esta imagen. Este enterprise value debe ser mayor que el valor en libros de toda la inversión real que ustedes tengan, suma de capital de trabajo más activo no corriente. Y de igual forma el valor patrimonio, el equity value, tiene que ser necesariamente mayor que todo el valor contable de ese patrimonio. Obviamente, todo esto a la fecha de valoración. El valor empresa a la fecha de valoración tiene que ser igual o tiene que ser mayor, perdón, a esta inversión real en la fecha de valoración. ¿Okay?
Y en ese sentido, pues, Ernst Young podemos ser sus aliados estratégicos en todo lo que respecta a valoración de empresas, transacciones, fusiones, adquisiciones. Nuestros servicios han permitido a todos nuestros clientes tomar muy buenas decisiones de creación de valor a través de un profundo análisis financiero y estratégico para la optimización de la ejecución de su agenda de capital, es decir, lo que nuestros clientes buscan invertir hacia el futuro. Y así pues ayudamos a la creación y maximización del valor de todos nuestros clientes. Tenemos presencia a nivel global. Aquí en Ecuador somos 12 socios, 9 directores ejecutivos, 429 profesionales entre las oficinas de Guayaquil y Quito, y damos pues servicios en todo lo que es tema de estrategia y transacciones, valoración de empresas, banca de inversión, estructuración de instrumentos de deuda y capital, banca de inversión en temas de infraestructura, project finance y elaboración de due diligence para muchos sectores e industrias como tal. Les agradezco muchísimo su atención en esta tarde. Eh, si tienen alguna pregunta que deseen hacerme, pues con todo gusto estoy para escucharles. Fernando, nuevamente, muchas gracias por tremenda masterclass. Creo que todos estamos súper contentos con lo que hemos recibido el día de hoy. Fernando, me acuerdo que cuando lo estábamos preparando me decía, Jorge, me voy a quedar corto con el tiempo. No, Fernando, le digo, tienes que por favor hacerlo máximo 40 minutos, una hora, no más. O sea, y miren, ha hecho un resumen espectacular. Nuevamente, muchísimas gracias, Fernando. Gracias también, Ersan John. Eh, por ayudarnos con el tiempo de Fernando. Saludos a César Tenorio también de Ersan John. Muchísimas gracias. Y voy a iniciar, no les quito más tiempo, voy a iniciar con el espacio de preguntas y respuestas. Fernando, no veo tu imagen. Estás compartiendo mi pantalla, creo. Ah, perdón. Ahí te tengo Sí. nuevamente. Entonces, mm, Capital Factoring, recordemos, ¿no? Somos una solución de liquidez, pero nuestro objetivo, nuestro propósito, aportar valor en las pymes para su correcto desarrollo y crecimiento. Ese es Capital Factoring. Somos una solución de liquidez, pero además de esa liquidez, aportamos valor en ustedes. Una prueba de esto son estas masterclass. Todos los contenidos, nuestras newsletters, suscríbanse, por favor, síganos en las redes y sigamos creciendo en esta linda comunidad. Voy a empezar con las preguntas y respuestas. Voy a leer la primera pregunta que es de nuestro amigo Jorge Guamán, quien ahí está presente. Nos decía, valoración de empresas es igual a valoración de marca. ¿Cuál sería la diferencia? Fernando, por favor. Sí, efectivamente hay una diferencia porque la valoración de marcas e intangibles son para tratar de reconocer, en cierto sentido, un elemento que puede estar dentro de la contabilidad como puede que no lo esté. Por ejemplo, una marca que ha sido desarrollada internamente por una compañía no es susceptible de ser registrada, no es susceptible de ser mostrada en los libros, pero sabemos que ahí está. Y al momento de una adquisición, pues se puede valorar esa marca. ¿Ah? Si digamos, hemos tenido clientes que tienen sus marcas desarrolladas internamente, no están presentadas en la contabilidad, no están presentadas en sus estados financieros, pero sabemos que están ahí. ¿Y cómo sabemos que están ahí? Porque cumplen la definición de activo. O sea, son recursos controlados, derivados de sucesos pasados, que generan beneficios económicos futuros, así que cumplen la definición de activo, pero no cumplen los criterios para ser reconocidos en los estados financieros. Sin embargo, esa marca es susceptible de ser vendida a otras empresas. Entonces, ahí hemos intervenido para hacer pues precisamente la valoración de las marcas. Aplicamos metodología también de descuento de flujos, pero ya no, digamos, por el método del flujo de caja libre o el método del flujo de caja del capital, sino que ahí hablamos de otros tipos de métodos, como por ejemplo el ahorro de regalías, es decir, cuánto se ahorraría una empresa de pagar en regalías si tuviera la marca ya como propia. ¿Ah? O el tema de, hay un nombre medio complejo, exceso de rendimientos multiperiodos, se llama la otra metodología, que esa es para valorar no marcas, sino otros tipos de intangibles, como por ejemplo carteras de clientes.
¿ok? Entonces, hay diferentes pues, metodologías. Hablamos de valor de marcas e intangibles, porque también se pueden valorar patentes, licencias, cualquier otro tipo de activo que cumpla la definición de intangible como tal, es susceptible de ser valorado. Lo que se esperaría también es que el valor de la marca no sea superior al valor de toda la empresa, eso sí. Entonces, normalmente lo que se podría contrastar, hay una metodología también para eso, que es el Profit Split, que es básicamente como hacemos una valoración rápida de la empresa por múltiplos y el valor de la marca pues debería estar por debajo de ese valor empresa. Porque si solamente, si la marca valiese más que toda la empresa en su conjunto, pues entonces mejor cierra la compañía y vende la marca que te va a ir mucho mejor. ¿Ah? Pero en definitiva, el valor de la marca, pues es un elemento muy, muy importante que es susceptible de ser valorado mediante técnicas especiales de descuento de flujos futuros. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando, y muchísimas gracias también, Jorge, por participar de esta masterclass y ayudarnos también con las consultas. Segunda pregunta, Roberto Mejía. ¿Cómo se trata el goodwill en la valoración de la empresa? El Ok, goodwill, la marca. el goodwill aparece pues precisamente por esa diferencia que hay entre el enterprise value y el valor de la inversión real. ¿Ok? Entonces, normalmente el goodwill aparece porque, digamos, si el valor nominal de una acción es de $1 y lo que yo termino pagando es $1.50, entonces en términos generales, ok, esa diferencia que tenemos ahí se denomina goodwill. Lo que nos dicen las normas contables es que antes de reconocer toda esa diferencia como goodwill, haga todo el esfuerzo por identificar qué habría detrás de eso que no está identificado. O sea, ¿por qué un comprador estuvo dispuesto a pagar de más por el valor nominal de otra compañía, que el valor nominal era de $1 y pagó $1.50? Entonces, ahí viene ese proceso, por ejemplo, identificación de intangibles. ¿Okay? Entonces, es que esta compañía, aparte de lo que se podía ver, tenía intangibles, tenía marcas, patentes, licencias, carteras de clientes, etcétera, etcétera. Entonces, se fue identificando cada uno de esos activos que no estaban registrados en la contabilidad porque las normas no lo permitían, pero en la compra sí se pudieron identificar. Entonces, digamos que de esos 50 centavos de diferencia se pudo identificar 30 centavos. Los 20 centavos que al final no se pudieron identificar, eso entonces vendría a ser parte del goodwill. Entonces, ese goodwill normalmente representa la diferencia del pago en exceso sobre el valor nominal de la inversión que se está haciendo. Y lo que te dice la norma es, cuando tú ejecutas pérdidas por deterioros, o análisis, si hay algún tipo de deterioro de valor, lo primero que impactas es a ese goodwill como tal. Entonces, el tener un goodwill también es una especie de colchón a futuro para ir amortiguando ciertas pérdidas, digámoslo así, pérdidas de deterioro que se produzcan en el futuro. Muy bien, Fernán. Otra pregunta. Aquí ya viene un poco de asesoría. Esta va a ser la penúltima pregunta. Dice, ¿qué acciones debe tomar la gerencia cuando una empresa que cotiza en bolsa que cotiza en bolsa y su valor de capitalización bursátil es menor que el valor contable, es decir, el número de acciones por el valor en libros? Valor de capitalización bursátil menor al valor contable. Ok, ha habido casos en que el valor de las acciones en el mercado ha bajado pues por simples movimientos dentro del mercado de valores. Recordemos que si estamos hablando del caso de Ecuador, nuestro mercado de renta variable no es tan activo como el mercado de renta fija. ¿Ok? Entonces, por decirlo así, el índice de la bolsa de valores que se calcula, que está bien calculado, ojo, pero no es representativo del mercado y por eso es que tenemos que ir a mirar siempre al exterior o tomar bases
de otras fuentes, como por ejemplo del Standard Poor's 500, para poder definir cómo se ha movido el mercado en ese sentido. Entonces, a veces podría ocurrir que el valor de una acción baje o vaya por debajo del valor en libros de esa misma acción, pues precisamente por fallas de mercado. ¿Ah? Que en cuyo caso, o sea, siempre que haya ese tipo de bajas hay que analizarlo bastante bien porque puede que no haya un deterioro. Pero para eso la norma lo que dice es, ok, tienes que hacer un análisis a profundidad para descubrir si hay algún tipo de indicio de deterioro. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser que la baja de esas acciones en el mercado se produzca por algún tipo de noticia que ha circulado, ¿ya?, en las redes sociales y que eso ha impactado no solamente en los consumidores, sino también en los inversores. Entonces, hay que definir cuál ha sido el impacto, el alcance de esa noticia, definir si la noticia es verdadera o si es mentira, ¿ok? Y esos factores van a definir si efectivamente hay un deterioro de valor de esa acción. ¿Ah? Si efectivamente se determina que hay un deterioro de valor y que como resultado de ese deterioro de valor, el valor de esas acciones en el mercado está por debajo de su valor en libros, definitivamente habrá que practicar una pérdida por deterioro. Y la acción inmediata sería pues contratar una valoración de empresa pues para determinar, ok, ¿cómo me va a impactar? Cuál es mi valor real? O sea, tengo que tomar ciertas acciones dependiendo de cuáles son las causas de esa baja. Si la baja se produce exclusivamente por una imperfección del mercado de valores, pues de pronto lo mejor que hay que hacer es nada, esperar a que el propio mercado corrija esa imperfección. No sé si me explico en Sí, ese aspecto. Ujú. muchísimas gracias, Fernando. La última pregunta nos la realiza Carmen Beltrán. ¿Cuáles serían los lineamientos generales para comparar empresas? Ok, normalmente lo que hacemos en la comparación es que uno, la compañía con la que vamos a comparar, o la comparable, digamos en términos generales, la comparable debe estar cotizando en bolsa de valores, para que podamos obtener su capitalización bursátil. ¿Ya? No necesariamente tiene que estar cotizando en bolsa aquí en el país, lo puede hacer en el exterior. Mejor si es en el exterior porque hay mercados de valores más activos. Pero en todo caso, se recomienda que la empresa, la comparable, pues esté dentro del mismo sector, de la misma industria, no necesariamente que tenga la misma cantidad de empleados o la misma cantidad de activos, pero sí que desarrolle actividades muy similares. ¿Ya? En ese aspecto, digamos, nosotros en Ernst Young contamos con una fuente muy fidedigna que es Capital IQ, y Capital IQ, que es propiedad de Standard Poor's. En Capital IQ nosotros podemos ver a qué se dedica una empresa. Entonces, digamos que yo tengo una empresa de alimentos procesados. Estoy haciendo una valoración de una empresa de alimentos procesados, pero esos alimentos procesados son de muy alta rotación. Entonces, yo tengo que ver que la empresa que voy a escoger como comparable, uno, también procesa alimentos de muy alta rotación que sean perecibles de muy corto tiempo y que adicionalmente no estén ejecutando otros tipos de negocios. Recuerdo una ocasión, estuvimos haciendo una valoración de una empresa de retail. Esta empresa pues se dedicaba a vender artículos deportivos. Entonces, al momento de sacar las comparables, las empresas de retail, algunas empresas pues decían, bueno, esta vende ropa deportiva, pero también vende ropa casual. Ah, ok. Tiene, aparte del giro del negocio que buscamos, tiene otro giro del negocio, sabes que no es tan comparable. Ok, busquemos otra. Esta solamente vende artículos de cacería. No, pero no es un retail de ropa deportiva. Ok, descartado y así. Entonces, lo que más depende para sacar la muestra de comparables es que tengan una actividad muy similar a la compañía que se quiere valorar. Muy bien. Ahora sí, no les quitamos más tiempo. Ustedes ya han estado conectados con nosotros más de una hora. Así que muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a todos ustedes participantes. Les envío un abrazo, un abrazo gigante, grande.
Recuerden que Capital Factoring, tu socio efectivo, además de la liquidez de ser solución